Muy buenas noches, bienvenidos a este tercer capítulo del programa Conversaciones en Perspectivas de esta temporada del año 2022. Hoy día en este tercer capítulo tenemos además a un amigo y un gran invitado, el que es un filósofo joven, que entre otras cosas ha sido un gran discípulo de Constanzo Preve, a quien también hemos tenido el gusto de publicar acá en Chile. Y Diego no solo ha sido un filósofo joven que ha dado que hablar mucho en el continente europeo, sino que para nosotros su trabajo es altamente valioso y que nos ha permitido publicar localmente y en Latinoamérica parte de sus textos. Recientemente hemos hecho un gran trabajo, un arduo trabajo de traducir un texto fundamental de idealismo y praxis al español en 3 tomos que prontamente va a publicar. Vamos a estar conversando de estos textos y ya los que hemos publicado como La Sociedad Abierta, algunos textos que hemos publicado en el blog, en traducciones, La lucha de clases del siglo XXI. Vamos a conocer sus influencias filosóficas, su manera de entender el mundo, sus posturas y cómo nos ayuda esto a comprender los desafíos a los que nos enfrentamos. Te doy la más grata bienvenida, Diego, y presento al público a Diego Fusaro, filósofo joven, entusiasta y que además está rescatando muchos pensadores que en algún minuto han estado un poco olvidar sobre todo su importancia, ¿no? La importancia filosófica de autores como Fichte, como Hegel, como el mismo Marx en algún sentido, Giovanni Gentile, la importancia de Giovanni Gentile en la filosofía no solo italiana, sino también europea. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a voi, un caro Muchas saludo gracias a ustedes, un querido saludo a todos nuestros amigos de Chile de parte de Diego Fusaro. Diego, nosotros hace un tiempo hemos publicado un paper tuyo que es sobre la crematística de Aristóteles y creo que este texto es relevante para comprender la hipótesis o las tesis que vas planteando en los libros de los cuales vamos a conversar. Me gustaría que explicara la importancia de hablar de una máxima o de una tesis como la que plantea Aristóteles sobre la importancia de la crematística y eso cómo nos puede hacer entender hoy día el mundo, cómo se enfrenta de un punto de vista del capitalismo salvaje o del turbocapitalismo, como tú lo has denominado. Gracias. Indudablemente Aristóteles es uno de los autores más importantes de Occidente junto a Platón y siempre tiene para enseñarnos. No se puede pretender que se cancele el pasado. Yo he reflexionado mucho sobre su figura, no solamente sobre el plano metafísico, sino también sobre el plano político. Y Aristóteles, con referencia a la política, parte desde su concepto de economía y luego podemos considerar una crítica despiadada, que sería la cresmatítica. La importancia de Aristóteles para mí es fundamental porque se necesita valorizarlas más que antes. Sobre la cresmatística, Aristóteles dice que es la técnica de producir provecho, por lo cual no tiene fines, ni como término ni como causa final. Es un final a sí mismo. Y como algunos intérpretes han subrayado, una condena que, claro, Aristóteles no conoció el capitalismo. Y con la doctrina de la crematística se adoptó una prefiguración que la economía se desengancha del hombre. Entonces aquí tenemos la importancia de la crematística. ¿Y cómo podemos entender esta crítica que se hace 2500 años atrás con lo que ocurre hoy en la sociedad, a partir de cómo tú la has comprendido? Allora, a mi juicio, la crítica de la crematística de Aristóteles solicita estar entendida con esta valorización de un concepto de justa medida. La justa medida. Aristóteles en esto
es muy coherente con la imaginación griega y por eso pone en el centro, en sus libros, la justa medida. La civilización griega, en su complejidad, es una sociedad de justo límite, que busca de estigmatizar el infinito, la esencia de los límites. Esta crítica de la crematística es la valorización del justo límite y nos permiten entender la esencia del capitalismo desde el punto de vista metafísico. Es la superación de todos los límites, desde los ámbitos morales, de los ámbitos geopolíticos, económicos. Entonces la crítica del capitalismo busca enfocarse en la idea platónica. En este libro que nosotros hemos publicado, de La sociedad abierta, una de las premisas que tú tomas es el concepto de la sociedad líquida. ¿Qué importancia tiene comprender el fenómeno actual como una sociedad líquida para entender lo que va ocurriendo en el mundo? Entonces, el concepto de sociedad líquida es un concepto que ha sido formulado por Bauman y que yo utilizo en una manera muy distinta con Bauman, aunque haya sido él la referencia. La sociedad líquida, el capitalismo, no es una sociedad rígida basada sobre estructuras sólidas y autoritarias. Hoy el capitalismo es líquido porque tiende a disolver todo, porque tiende a moverse sin límites. Los elementos sólidos, en cambio, los elementos de la Tierra, son los elementos de la Tierra. En cambio, los líquidos son los del movimiento permanente, de la libre circulación y los movimientos neoliberales. Hoy nuestra sociedad es líquida, que solamente conoce los flujos de las finanzas, los flujos de los seres humanos y los de los mercados mismos, que destruye todos los límites culturales, los límites económicos y los justos límites. La sociedad de hoy es una sociedad sin límites y tiene una prerrogativa de ocupar un espacio de cada límite. Por eso mismo, como dice Bauman, hoy estamos en una sociedad líquida. ¿Qué relación o cómo podríamos comprender en esta sociedad líquida, en este capitalismo sin ningún tipo de límite, que tiende a destruir toda justa medida, pero a partir de una crítica de Marx? Marx es uno de los autores con quien me he formado gracias a mi maestro Constanzo Preve, por lo cual asumo que sí se puede criticar el capitalismo. Entonces, yo en síntesis considero que Marx es un autor imprescindible para criticar el capitalismo también hoy, pero también puedo hablar que Marx se puede crear una seductora promesa que formula desde el pensamiento filosófico. La de Marx es una crítica al capitalismo que golpea sobre el plan político, económico, pero no olvidemos el juego de Marx, sobre todo desde los momentos filosóficos, tiene una crítica filosófica. Esto es a mi juicio muy interesante con respecto al discurso de Marx. Entendiendo que el título del texto, La sociedad abierta, es alguna referencia al concepto de Karl Popper y su idea de
una sociedad abierta no solo al mercado, sino también abierta a ningún límite moral, a ningún límite de tradición, a ningún límite de la comprensión de la esencia de las comunidades, la esencia de los pueblos o la esencia de las naciones. ¿Por qué el capitalismo es un sistema liberal que se presenta como la ruptura precisamente del concepto metafísico de ser de un pueblo? Sí, naturalmente. Sí, naturalmente, mi título, La sociedad abierta, hace referencia a Popper, de la cual yo doy un juicio opuesto a Popper. El capitalismo no es una sociedad abierta, pero probablemente es la sociedad más cerrada de la sociedad humana, por lo cual la apertura coincide absolutamente con la circulación del imperialismo, de la globalización y con la posibilidad de hacer todo a condición de que sea equivalente al dinero correspondiente. Yo soy un crítico de Popper. Considero el libro de la Sociedad Abierta de Popper es una obra maestra de mistificación filosófica por su juicio desconcertante que da Popper acerca de Hegel, de Marx. Solamente el aspecto positivo es haber entendido que hay una relación entre Marx y Platón, pero no diría que es un texto. No diría que es un texto para tomar como referencia. Popper es aquel que decía que en alguna manera la democracia como pueblo abierto, como mejor sociedad, tendría que en alguna medida imponerse delante de los Estados Unidos, que todavía no maduraron el concepto de la sociedad abierta. Es una violencia intrínseca acerca de esta sociedad de la que estoy hablando. ¿Cuál sería la degradación que recibe la libertad humana en esta sociedad materialista, entendiendo al capitalismo como una idea materialista del mundo? El materialismo. El materialismo es un tema filosófico de mucho interés. Yo en mi libro, El idealismo y la praxis, y también en mi libro sobre Fichte, probé a mostrar cómo el materialismo es la manera de la forma de Merkel. Nei miei lavori, soprattutto En mis trabajos, sobre todo aquellos sobre Fichte y en el idealismo y praxis, insistí en el hecho de que el materialismo es la filosofía que mejor justifica el capitalismo. El materialismo, en cambio, es una filosofía propia en donde solamente existe la mercadería, y el materialismo es una filosofía de quien piensa que el ser debe ser reflejado el ser humano. Ya lo había dicho Fichte. Criticando el hermetismo y el idealismo desde su punto de vista. El materialismo no es una filosofía de la revolución, es una filosofía de la adaptación. Por eso hoy vivimos en un mundo más materialista, un mundo de mercadería y de hombres y mujeres que venden mercadería. Citamos a Fichte, citamos a Marx y ahora podemos bajar los niveles y podemos citar a una mujer que es Madonna. Todo se transforma en materia desde la mercadería. Este es el punto. Tú has mencionado el libro que nosotros vamos a publicar prontamente, que está saliendo probablemente en pantalla, que es Idealismo y Praxis en español, ¿no? Idealismo y Praxis en italiano, que trata precisamente sobre Fichte, Hegel y Marx, o sea, perdón, Fichte, Marx y Gentil, en donde a mí me interesa centrar ahí algunas preguntas, pero antes de entrar a hablar de la tesis del libro,
Me gustaría que respondieras una pregunta que muchos de nuestros lectores y de la gente que nos está viendo siempre se la pregunta. Probablemente en el programa anterior estuvimos conversando con Alexander Dugin y el primer capítulo con Alain de Benoit, y estuvimos hablando de temas muy similares. Pero ahora tú has enfocado la crítica en el concepto del capitalismo. Con Alain de Benoit, él se enfocó mucho en la crítica en el liberalismo. ¿Qué relación ves tú entre el liberalismo como una teoría filosófica, entendiendo que está el liberalismo clásico, por ejemplo, de John Locke o Adam Smith, el neoliberalismo de la escuela de Austria, como von Hayek, Becker, Popper y en Chicago, Friedman, en algún sentido, Ayn Rand, pero que tienen una visión, una teoría filosófica, también económica, pero siempre se entiende el capitalismo solo desde una mirada un poco más económica. ¿Qué relación ves tú entre el liberalismo y el capitalismo para entender la crítica en su conjunto? Allora, il liberalismo Entonces, el liberalismo es una filosofía política, pero no solamente una filosofía política, una filosofía sobre el cual se funde el capitalismo. No hay una identidad total sobre el capitalismo y el liberalismo. Benedetto Croce fue un liberal, pero no fue un capitalista. Sería un grave error pensar en eso. Por supuesto, el neoliberalismo contemporáneo, yo diría que la relación que hay entre el liberalismo y el capitalismo contemporáneo es una relación muy similar a lo que hay entre la burguesía y el capitalismo. En este caso, la burguesía no es necesariamente identificable al capitalismo. Puede ser también intrínseca. Marx era un burgués y análogamente Benedetto Croce era claramente un liberal, pero su filosofía no reconocía el capitalismo. Allora, direi che Entonces, yo diría que Benedetto Croce era un liberal, sin dudas, pero no era un capitalista. Esto es para decir que la filosofía de Benedetto Croce, que obviamente justificó las relaciones de fuerza en los tiempos en que ha vivido, pero no era una cosa a resolver en los repuertos de fuerza. El pensamiento liberalista contemporáneo. Ahora, pasando al texto que va a ser publicado ahora, bueno, les recuerdo a todos nuestros amigos que están viendo este tercer programa que estoy conversando con el filósofo italiano Diego Fusaro en este tercer programa de conversaciones introspectivas de esta temporada 2022. Y ahora vamos a centrar nuestra conversación en este texto que ha sido tan importante para nosotros como editorial en la traducción y en la publicación de Idealismo y Praxis. Y me gustaría que Diego primero nos contara un poco a qué responde el libro como tesis, como hipótesis de su libro, para que luego pudiéramos ir aterrizando la importancia de relación entre estos tres grandes filósofos que va a mencionar y sobre los cuales va a trabajar en el texto. Questo libro, Este libro, Idealismo y Praxis, nace de la voluntad de indagar los orígenes de la filosofía de la praxis de Marx y su desarrollo en Gentile. En sustancias, la idea que yo desarrollé, la filosofía de la praxis de Marx, se origina en el idealismo de Fichte, en el idealismo práctico de Fichte, y encuentra también un desarrollo importante en la filosofía del acto de Gentile, del cual después va a derivar la filosofía de Gramsci. Es un discurso muy articulado que nos lleva al idealismo, a Marx y después a Gentile y a Gramsci. Es un libro que prueba para reconstruir la génesis de la filosofía y de su desarrollo más allá de Marx.
Esta identificación que tú haces entre las filosofías, ¿no?, de Fichte, de Marx, y que se expresa en el acto puro de Gentil, me gustaría que tú las pudieras explicar un poco a nuestros lectores, porque Fichte, que es un filósofo muy complejo o muy complicado de leer, no es fácil conocer inmediatamente a Fichte. Marx es un filósofo conocidísimo, muy conocido, y Gentil es un filósofo que tampoco es tan conocido o que sea de lecturas tan comunes. Entonces, te pediría si nos puedes contar un poco más de la importancia de la filosofía de Giovanni Gentil, la comprensión que hay que tener de ella, y además la relación, ¿no?, entre la filosofía italiana de Gentil y la filosofía alemana de Fichte, mediada por Marx. Dunque, Entonces, es muy difícil para mí hablar sobre Gentile por razones que están unidas a la historia de Italia. Mientras Gramsci o Croce son muy notorios en todo el mundo y son autores muy estudiados en todo el mundo, Giovanni Gentile es objeto de una convencia de studendum. Como Gentile, ustedes saben, es el filósofo del fascismo en Italia. Fue también el ministro de Educación en el gobierno fascista. Es un autor que muy seguido en Italia viene marginado por su oposición al fascismo. Se deja de lado el hecho de que, prescindiendo de que él fue el más grande filósofo italiano, yo en mi libro sobre el idealismo y praxis digo que Gentile está en el 1900 italiano como Hegel está en el 800 alemán. Toman posición con respecto a Hegel y se encuentran en el centro del debate filosófico del 800, también como Schopenhauer y como Nietzsche. Así en Italia con Gentile, así mismo como en Italia. Con Gentile tenemos una derecha y una izquierda gentiliana. Gramsci representa desde este punto de vista la izquierda gentiliana, como Marx también representa la izquierda gentiliana, y tenemos una derecha gentiliana también, que está más atenta a la espiritualidad. Y después tenemos autores que están en contra de Gentile, pero que también se confrontan a su filosofía. Esta es la importancia de la filosofía de Gentile, sobre todo. Gentile elaboró una filosofía del acto puro, como él la llamaba, que es un tentativo de elaborar una filosofía de la praxis, si lo queremos decir así. El pensamiento en acto es lo que dice él. Todo está en el hecho del pensamiento. El error principal, lo que Gentile llama el logo abstracto, es pensar que hay un mundo ya dado, o como Gentile explica en su sistema de lógica desde su pensamiento pensante. Esto es desde el punto de vista de una filosofía de la praxis, por supuesto siempre desde el punto de vista político y social. En mi libro quise demostrar por qué Gentile, Fichte innato, que ha sido un deudor con respecto a la filosofía y al idealismo trascendental de Fichte, y también con respecto a la filosofía de la praxis de Marx. Uno de los primeros textos de Gentile fue en 1899 La filosofía de Marx, y es uno de esos textos que dedicó a la filosofía de Marx. Él fue el primero, las 11 tesis su Feuermann, fue el primero en traducirlas. Esto que probablemente es una pregunta no filosófica, ¿no?, que va a obedecer más a un contexto político al momento de tratar a los autores. Tú has
señalado esto de que no se puede hablar fácilmente de Gentile por su historia en el fascismo. Algo similar ocurrió en algún minuto con Heidegger. Si bien Heidegger no fue el filósofo oficial, su relación con el movimiento alemán de su época tuvo intentos importantes de censura. Sin embargo, el contenido filosófico de su obra trascendió cualquier connotación política, porque lo que importa en filosofía es el saber, más allá incluso de las circunstancias bajo las cuales se pensó, se escribió. ¿Por qué no ocurre lo mismo con Gentile? Mi pare un'ottima domanda. Me parece una excelente pregunta. Yo pienso que hay que decir que Heidegger fue nazista solamente por un año en su vida y después se alejó. Y ha sido muy criticado, reconociendo el nazismo también, el bolchevismo, nazismo y liberalismo. También en la metafísica occidental. Fue nazista solamente un año. Nunca tuvo encargos, pero sí tuvo roles secundarios, no de primer plano, no en el ámbito político. En cambio, Gentile fue ampliamente reconocido por Mussolini como filósofo. Por eso fue ministro de Educación, fue fascista hasta el final, y Gentile fue de una manera tremendamente masacrado por los partisanos. Esto nos traza una diferencia notable entre ellos. Lo que podemos preguntarnos es la noche del mundo que nos pone la diferencia entre nazismo y fascismo. Yo voy a criticar a Heidegger no solamente por ser teórico de nazismo. La crítica que se puede hacer en la filosofía de Heidegger, a mi juicio, es de justificar una raza de resignación depresiva que deja hacer las cosas. Solo un Dios nos puede salvar. Si no, no podríamos salvarnos. Por lo que tiene que ver a Gentile, adhiere al fascismo. Y mi pregunta es, ¿la filosofía de Gentile es solo la justificación del fascismo o hay una grandeza filosófica del fascismo? Allora, quello che io domando è se Lo que yo pregunto es que Gentile es el filósofo del fascismo. Y si así fuese, se tendría poco interés. En cambio, Gentile es un gran filósofo. No obstante su adhesión al fascismo, mi respuesta es que Gentile es un grandísimo filósofo, prescindiendo de su adhesión al fascismo. Igual que Gramsci, también podemos decir que Schmitt es un gran filósofo sin tener nada que ver con el nazismo. Y los demás filósofos también serían sin tener nada que ver. Ellos no van bien porque es fascista. Solamente van bien entonces los filósofos liberales, Popper, Andaren, John Rawls y así. Mi tentativo es ese, analizar la filosofía de Gentile sin achatarla solamente al fascismo. Perfecto. Estamos llegando al final de este programa y quiero agradecer profundamente a Diego, pero quiero terminar con una pregunta más relacionada con la contingencia. Y que en Twitter, que los que siguen a Diego en esta plataforma pueden ver su crítica constante. Y ahí quiero hacer la pregunta que tiene que ver con el fenómeno de el control que ha habido sobre la población a raíz de la pandemia. En Italia surgieron varias críticas, entre ellas al fenómeno como Patimo, en Estados Unidos Judy Butler, en Francia Jacques Nancy, antes de su fallecimiento. Me gustaría que Diego expusiera la crítica que él manifiesta constantemente en las redes sociales.
Allora, per quel che riguarda Por aquello que tiene que ver a la pandemia, los italianos somos los que más podemos hablar porque Italia fue un laboratorio biopolítico fundamental de las políticas de la pandemia. Como también entendieron en Chile, Italia es la primera que tuvo el lockdown, la prohibición de la asamblea y muchas otras medidas que se presentaban como médicos científicas, pero solamente eran medidas de control. Esto me permite decir en mi libro Golpe Global sobre el capitalismo que se está reorganizando en manera autoritaria. Está utilizando la emergencia como medio para gobernar y controlar las poblaciones y para negar también siempre las libertades individuales, no solamente las sociales. Esto es un primer aspecto. Las redes sociales juegan una parte fundamental. Nosotros estamos en la sociedad del capitalismo, un capitalismo que tiende a reducir Yo siempre les digo a mis estudiantes y les pregunto, ¿qué dictadura roja o negra podría lograr poner un teléfono? ¿Qué dictadura roja o negra podría lograr a sus súbditos tener un teléfono en el bolsillo? El totalitarismo siempre es así. Con Pier Paolo Pasolini, el totalitarismo del pasado fueron de placer e imperfectos. Este es el verdadero totalitarismo. Y es talmente totalitario que logra convencer al mundo de la libertad, una sociedad abierta. Es una parte fundamental. Lo vamos a ver siempre cuando cuentan la realidad. Lo decía Marx, la idea dominante son las clases que se transforman en clases dominantes. Son los persuasorios ocultos, como en la caverna de Platón, que están abiertos a mostrar imágenes como engañan a los cavernícolas. Te quiero agradecer profundamente, Diego, el tiempo que nos has dedicado. Yo sé que costó mucho coordinar esta entrevista, tu agenda es muy completa de actividades. Nosotros en Chile seguimos agradecidos por tu amabilidad de permitirnos publicar los diferentes libros. Se vienen nuevas publicaciones además de tus trabajos, en donde he tenido la oportunidad de trabajar junto con Michela Ferrante, a quien le mando un cariñoso saludo por el trabajo que ha realizado en las traducciones. Así que te deseo lo mejor y agradezco profundamente tu trabajo y el tiempo que nos has dedicado en esta entrevista. Gracias, vi ringrazio di cuore. Gracias, les agradezco mucho de corazón. Muchas gracias a ustedes, con mucho cariño a todos los amigos de Chile y espero que lo más rápido posible podamos tener un encuentro. Para mí sería un gran placer poder recibirlos aquí en Italia. A nosotros también, encantado de que vengas a Chile. Esperamos prontamente tener un gran encuentro de intelectuales y nos encantaría contar contigo, con Alain de Benoit, nuestro querido amigo Pablo Ansaldi, Marcelo Guyó y un sinnúmero de colaboradores como Eduardo Hernando Nieto, etcétera, ¿no? Carlos Videla, sin duda, nuestro gran amigo y contacto. Perfecto, grazie di cuore. Perfecto, muchas gracias de corazón. A todos nuestros amigos le agradecemos la compañía en este programa. Hemos conversado con este gran filósofo italiano, Diego Fusaro, sobre los textos que nosotros estamos publicando acá en la editorial Ignacio Carrera Pinto. Los invito, como siempre, a seguirnos en las redes sociales, en Twitter, ediciones-ICP, nuestra página web donde pueden adquirir los libros, ignaciocarreraediciones.cl, y en Instagram también, Ignacio Carrera Pinto Editorial o Ediciones. Ahí en Instagram siempre me pierdo un poco. A todos que tengan una muy buena noche y nos vemos en el cuarto programa de esta temporada 2022.